En nombre de la Junta Directiva del Colegio Estomatológico de Guatemala, les doy la cordial bienvenida a esta sala virtual del colegio, en la cual, por conmemoración al Día Internacional de la Mujer, vamos a tener esta conferencia virtual intitulada Historia de las Mujeres en la Academia de Educación Superior en Guatemala. Tenemos el agrado de tener como nuestra conferencista a la doctora Artemis Torres Valenzuela, quien gustosamente, desde el momento que platicamos, me dijo, sí, con mucho gusto, yo les doy esa conferencia en ese día tan especial. Voy a presentar un extracto de su hoja de vida para que conozcamos un poco de quién es la doctora Artemis Torres Valenzuela. Ella es doctora en filosofía, licenciada en historia, profesora de historia y ciencias sociales, docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala de varios cursos, entre los cuales está teoría de la historia, historia de Guatemala, historia de Centroamérica y América Latina. Además, ha incursionado en temas de historia de las ideas, historia del pensamiento, historia intelectual y de la cultura. Es exdirectora de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, electa y reelecta por mayoría durante 2 periodos de gestión, 2012-2020. Autora de varios libros publicados en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También autora de artículos académicos y científicos. Ha participado y vinculado a la Universidad de San Carlos de Guatemala con varias universidades internacionales, entre las que destacan la Autónoma de Madrid, la de Extremadura, Cádiz y Gran Canaria, España, la Universidad de Ferrara, Italia, entidad que recientemente le ha otorgado el reconocimiento de profesora invitada a esta. Labora en el Centro de Estudios de las Culturas Guatemaltecas. Es la primera guatemalteca en ser incluida en la Galería de Historiadores y Geógrafos del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de México. Es conferencista nacional e internacional. Así es que muchísimas gracias, Artemis. Bienvenida a esta sala virtual del Colegio Estomatológico de Guatemala y el micrófono y la audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, noches a todos y todas las que nos están escuchando y a quienes posiblemente escucharán la grabación posteriormente. Quiero agradecer profundamente la invitación que me hiciste, doctora Carmen Lorena, también felicitarte por esa iniciativa, a la junta directiva del colegio con la cual me he identificado en años anteriores también, que han tenido la deferencia de poderme invitar y compartir con ustedes algunas pues, digamos, de las cosas que académicamente me gusta hacer y lo hago con todo gusto, pero especialmente decirles que me siento pues muy honrada por esta invitación y también ya muy en familia pues con el Colegio Estomatológico, a quienes, insisto y repito, les tengo un afecto y pues especiales, diría yo, expresiones de cariño y respeto, por supuesto. También agradecer el saludo que inicialmente me hiciera la doctora Lucrecia Chinchilla, quien aprecio mucho y valoro tanto también por ese saludo tan efusivo. Y a todos y todas, de verdad, muchísimas gracias. Miren, este día, que es un día realmente, pues, una celebración a nivel del mundo entero. Se tuvo la marcha hoy en este día tan conmemorativo, que es un día de reflexión, de conmemoración, es un día que nos invita a pensar también desde el ámbito de la academia y, por supuesto, ¿por qué no decirlo? No solo a pensar y a reflexionar, sino que esas reflexiones que hoy vamos a compartir desde una sola posibilidad o una arista del conocimiento, que es las mujeres en la academia, y hacer un poquito de historia, de esa historia viva, de esa historia que todos los días nos acompaña en nuestros ejercicios profesionales y de esa historia que la vemos en las calles, en los semáforos, de esas mujeres que están ahí. Pues vale la pena hacer un paréntesis este día fundamentalmente, o cualquier otro día, pero especialmente hoy,
porque si bien es cierto, escuchamos en la televisión, en la radio, que es el Día Internacional de la Mujer, pues amerita esa reflexión a la cual yo esta tarde pues las invito para que podamos construir un mundo más humano, un mundo con más perspectivas, un mundo en donde aspiremos a que los derechos y las oportunidades cada vez sean más equitativas para lograr esa gran idea que hemos planteado a lo largo de la historia del mundo, la historia universal, que es la humanidad para todos los seres humanos. Y yo creo que si las luchas se hacen en función de ello, pues las luchas son válidas, las luchas son dignas, las luchas son pues ejemplos a seguir de mujeres en el pasado y por qué no decirlo también de mujeres y hombres en el pasado que han pensado dejarle a las nuevas generaciones en el mundo entero, dejarles obviamente un mundo en donde la igualdad nos lleve a pensar también con otros conceptos como el concepto de la que tienen que ir aparejados o tienen que convivir, como es el concepto de la libertad en los seres humanos y por supuesto el concepto de la justicia social, el concepto mismo de la paz y el concepto de crear, formar y construir un mundo más armonioso en función de que las generaciones futuras puedan tener mejores niveles de vida, mejores formas de convivencia y experiencias más profundas que en el actuar o en su paso por la experiencia de la convivencia humana, pues nos ayuden a ser cada vez más seres humanos con esas letras en mayúsculas, seres humanos que vivamos con eso que es lo que los pueblos originarios en Guatemala han denominado hasta cierto punto, que es también pues una mejor convivencia o el buen vivir. Así es que me alegra, aplaudo este esfuerzo del colegio, de sus autoridades, de quienes lo dirigen e insisto, el agradecimiento también para la doctora Carmen Lorena Ordóñez por la invitación y a ustedes por la asistencia. Y bueno, miren, hablar de la historia de las mujeres o de la historia de mujeres nos debe llevar a pensar que en el abanico de la ciencia histórica, pues podemos encontrar muchas especialidades. Podemos hablar de la historia de los cuerpos, de la historia social, de la historia política, de la historia cultural, de la historia de las ideas, de la historia del pensamiento. Hay muchas formas de acercarnos no solo a ese pasado de la experiencia humana, sino también para entender nuestro presente necesitamos voltear a ver esas épocas pasadas para poder comprendernos hoy como sociedad, hoy como mujeres, hoy como académicas y poder proyectar nuestro futuro. Porque si algo tiene la ciencia es la posibilidad de darnos los conocimientos necesarios, suficientes e imprescindibles para poder marcar los derroteros para eso que decíamos hace 2 minutos, que es la construcción de un mundo más equitativo y por lo tanto más humano. En ese sentido, la historia de las mujeres es digamos, una disciplina más o menos reciente que ahora nos da muchos datos, muchas interpretaciones para poder comprender justamente en este día cuál ha sido ese paso del ir abriendo paradigmas tradicionales que han permanecido en las culturas del mundo. Cada país, cada tradición, por supuesto, con sus propios, con sus propias dinámicas, sus propios caminos, sus propios derroteros, sus propios obstáculos también y también sus propias posibilidades. Y en ese sentido, como mujeres profesionales que somos, como mujeres que nos hemos dedicado a la academia, como mujeres también científicas, como mujeres que hemos tenido acceso a la universidad y a las universidades que conforman este país, puesto que estamos en el colegio estomatológico, en donde también convivimos con muchas profesionales egresadas de las distintas universidades que son parte de la cultura de los estudios superiores en Guatemala, pues qué mejor que el paréntesis que hacemos nos lleve a pensar primero en ese punto que les decía, que la historia de mujeres es relativamente reciente, sin embargo,
las mujeres hemos protagonizado la historia desde tiempos remotos, que los libros, que los textos, que las narrativas históricas, digamos, se hayan enfocado o hayan retomado a los grupos de mujeres en colectividad, con sus luchas, con esas posibilidades de las cuales yo hablaba, pues que aparezcan en los libros de texto con metodologías propias, pues ha sido, digamos, uno de los grandes avances que esta especialidad de la historia, pues ahora nos permite. Y en ese sentido, miren, yo quise empezar con esta diapositiva, en donde si bien es cierto, hay una fotografía de una de las sedes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la sede que se ubicaba en la antigua Guatemala. Obviamente estoy retomando esta fotografía emblemática porque ustedes recordarán que en la historia de la misma universidad, pues tenemos un antecedente que está puesto ahí también, que es el Colegio Santo Tomás de Aquino, que también fue un colegio muy, digamos, muy cercano a la creación de la universidad. Y si algo nos dice que era el colegio dedicado a un doctor de la iglesia como Santo Tomás de Aquino, pues eso ya nos dice mucho porque estamos haciendo referencia a los orígenes de la universidad prácticamente en el corredor centroamericano. Y cuando nos abrimos a estos temas, por qué no decirlo también, pues no solo adquirimos conocimientos de cultura general, sino también nos ilustramos de otras disciplinas, de otras ciencias, en este caso una ciencia social, que nos da los elementos para poder comprender algo del pasado, en este caso de la ciencia y de la odontología como tal. Y vamos a ver que hablar de la historia de la universidad, en este caso de la universidad en Centroamérica, puesto que la Universidad de San Carlos formó a aquellos intelectuales y a aquellos académicos, a los profesores y a los científicos desde la época colonial, pues nos involucra a todos y nos involucra a todas. Es importante que en conferencias, digamos, y hagamos la reflexión, hagamos un breve análisis de que tenemos libros escritos sobre la misma historia de la universidad, que en pocas palabras también son libros que están totalmente articulados con el mismo desarrollo de la ciencia en nuestro país y en el caso de Centroamérica. Entonces, esta fotografía emblemática pues nos lleva a pensar eso, en que si bien es cierto, nuestra universidad tiene orígenes en una universidad, digamos, de tinte o de corte colonial, con, digamos, formas de aprendizaje heredados de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Alcalá de Henares, universidades españolas. Vamos a decir que las universidades también tienen, digamos, esa particularidad, como toda expresión cultural, de ser el resumen de la suma de experiencias que han antecedido en el caso de los estudios de la educación superior. Si pasamos otra diapositiva, por favor, apreciado Ovidio, vamos a ver que el papel de las mujeres, si bien es cierto, de alguna forma los historiadores y las historiadoras tenemos que rastrearlo a partir de los documentos históricos, fundamentalmente para estas épocas, pues vamos a encontrar que, fíjense que ya para los años de 1650, 60, previo a la fundación de la Universidad de San Carlos, aparece curiosamente la donación de una mujer que era doña Isabel de Loaiza, esposa de Sancho de Barahona, que fueron como de las personalidades que en ese momento tenían recursos económicos, pero que justamente es ella la que hace una donación en dinero junto a figuras como la de Francisco Marroquín y otras figuras tanto civiles, militares, como del mundo eclesiástico religioso, para que se creara la Universidad de San Carlos. ¿Por qué les quiero compartir este dato? Porque miren que pues es no solo importante, ¿verdad?
conocer la historia de cómo se origina la misma universidad, pero en donde ya encontramos el papel de una mujer que representa obviamente a unas mujeres de élite, de un estado, digamos, de un estrato social diferenciado, con posibilidades económicas, pero que hay un interés en hacer una donación para que la universidad fuera fundada en este reino o en esta Capitanía General de Guatemala. Entonces, dentro de las donaciones hay una cédula real que da fe de esa donación y, por supuesto, aparece acompañada de su esposa, como era la usanza en ese momento. Si pasamos otra diapositiva, no podría hablarles del papel de las mujeres, el protagonismo en la ciencia, el protagonismo en la misma historia universal, si no hablo del contexto o de los contextos que han llevado a que las luchas y los movimientos feministas tengan hoy muy buenas repercusiones y sean punto de análisis y de conocimiento para todas y para todos, porque es indispensable que para el caso de Guatemala hablemos un poquito ya no de esa universidad colonial que tiene aproximadamente unos 300 años de vida durante un proceso político o una época histórica en donde por 300 años se tiene un régimen español colonial muy conservador, basado en, digamos, en paradigmas, en dinámicas y en formas culturales de ser y existir a la usanza española. Recordemos que 300 años aproximados de la historia del país tienen mucho que ver con esa, digamos, esa influencia y dominio político y económico que tiene España sobre esa capitanía general, que es la expresión política de la Guatemala y de Centroamérica en ese momento. Pero con 1821 y esa independencia, entre comillas, y perdónenme que les esté hablando un poco de hechos históricos, pero es para que vayamos haciendo el hilo conductor de la plática de la tarde de hoy y lleguemos a un punto más o menos concluyente en términos de poder comprender con más datos esas luchas feministas y esas luchas de mujeres. 1821, proceso de independencia. Digo proceso porque la independencia no fue un hecho aislado, ni fue la independencia que muchas veces aprendimos en los libros, en nuestras clases en nuestra formación primaria, en nuestros grados básicos o en nuestras carreras, en el bachillerato o en el magisterio, sino la independencia realmente fue, digamos, la firma de un documento del Acta de la Independencia que ya estaba, digamos, ya estaba pactado por las mismas élites de poder y en donde la población mayoritaria, que ha sido siempre y en ese momento era también la población indígena, no tuvo ninguna participación en la toma de decisión ni tampoco digamos, en la elaboración del mismo documento. ¿Por qué decirles esto? Porque esta independencia de la cual el 15 de septiembre los medios de comunicación, los libros de texto, la misma, digamos, estructura de la educación en el país, hacen una serie de eventos para conmemorar y para celebrar un aniversario más del cumpleaños de la patria libre, pues desde el hecho de que somos mujeres universitarias, vamos a tener ahora una concepción de pensamiento crítico y vamos a ver de que esa independencia fue independencia siempre para ciertos grupos, pero no para todos. Entonces, si pensamos en esto, si reflexionamos en estos procesos, vamos a ver que hay muchos factores, muchos elementos, muchos hechos históricos que se están dando tanto dentro del país como fuera y que todos esos elementos, cuando los estudiamos, cuando los conocemos, cuando los analizamos y comprendemos, vemos entonces que es una cadena de sucesos que nos van a dar la posibilidad de comprender esos movimientos de mujeres que han estado presentes y que hoy siguen presentes con mucha vigorosidad. Cuando les digo, miren,
apreciadas compañeras y compañeros, el hecho de que el mundo vivió una revolución industrial. ¿Por qué hablarles de una revolución industrial? Porque los efectos de la revolución industrial transformaron el mundo entero. Hoy, nosotras, nuestras civilizaciones, la famosa modernidad de los pueblos, tuvo mucho que ver con esa revolución industrial. Y obviamente, la revolución industrial fue el producto de muchos desarrollos que la antecedieron, de muchas experiencias del desarrollo de la ciencia, que se materializaba en la tecnología, que iba a la par de sucesos y acontecimientos sociales, sobre todo políticos, en donde cada época histórica iba cambiando en función de nuevas necesidades, de nuevas formas y de formas de existencia humana, pues van mutuamente, digamos, articulándose en función de que ese pasado, con esa revolución industrial, en donde se dieron cambios fundamentales entre el campo y la ciudad. Recuérdense que hay dos conceptos o categorías sociológicas en donde el campo y la ciudad siempre se habían presentado como dos estilos de vida distintos. El campo, siempre la producción agrícola, el campesino, la producción de la tierra, relaciones distintas de poder vincularse los seres humanos con su medio geográfico, versus la visión de la ciudad, en donde lo citadino, en donde los medios de comunicación, en donde el acceso a la cultura, a la educación, es decir, esas dos, digamos, categorías, ciudad versus campo, se van a fundir hasta cierto punto, van a tener un contacto más directo con esta revolución industrial. ¿Por qué hablar de esa revolución industrial? Insisto, hablar de ella implica de esas grandes migraciones de sectores que vivían en el campo hacia las ciudades. Y esta revolución industrial tuvo un escenario concreto, que fue Inglaterra. Y por supuesto, los países europeos continentales. En ese sentido, quiero que me comprendan que esas migraciones del campo hacia la ciudad eran muy, digamos, no similares, pero con algunos aspectos muy parecidos a las migraciones que hoy estamos experimentando en el mundo. Las personas hoy salen a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida, buscando una posibilidad de trabajo, dejando su país, dejando su familia, dejando su cultura, dejando sus propias formas de pensar el mundo y formas de estar en el mundo para migrar. Lo mismo sucedía con esta revolución industrial. La ciudad, producto de que había más tecnología, de que se dio una revolución tecnológica, que desarrolló la industria a niveles nunca antes vistos, es decir, la producción industrial en serie, las mercancías, los artículos, los mercados empezaron a llenarse de nuevas mercancías o de nuevos productos que ahora eran hechos a nivel industrial. Y eso hacía que las ciudades que concentraban las industrias tuvieran esas migraciones del campo, de personas del campo, permitiendo de que la tecnología necesitaba de más mano obrera para poder funcionar. Las máquinas necesitaban de más fuerza de trabajo, de más seres humanos trabajando y manejándolas para poder funcionar y producir lo que esos nuevos mercados necesitaban y reconfiguraban toda una economía globalizada. Por eso es que muchas veces se habla de los procesos económicos de globalización en distintos niveles. Bueno, la tecnología se desarrolla y se materializa porque se ha desarrollado la ciencia, porque la ciencia llegó a desarrollarse a tal grado que surgieron máquinas, se rompen los esquemas en todo nivel cultural, porque la ciencia se desarrolló, porque repercutió en la producción masiva industrial y porque los seres humanos digamos, en su esencia de ser, también
también evolucionamos con esas, digamos, con esos pasos gigantescos que dio esa revolución industrial. Y miren esta fotografía tan bonita. Una dama, una mujer, sobre una bicicleta. Recordémonos que ese siglo XIX que materializó los efectos de la revolución industrial, que empezó a partir de 1750, que finaliza más o menos un siglo después, va a tener repercusiones como esta. Y miren que solo ver esa fotografía, imaginarla, hay ahí una revolución cultural. Hay una mujer que se sube a un aparato tecnológico, que es una bicicleta, que es un medio de comunicación, que es un medio de transporte, y que estaba vedado para las mujeres en el siglo XIX. Y vean que ahí ya hay, digamos, una reconfiguración cultural. Una mujer que se atreve, que aprende a manejar y que se atreve aún con las burlas, aún con, porque la historia de mujeres es eso, es recuperar incluso lo que sucedía con mujeres que se atrevían a romper los paradigmas. Eran objeto de burla, eran desterradas dentro del concepto de ser mujer en este siglo XIX y principios del XX, eran catalogadas como mujeres un poco, digamos, desafiantes de lo establecido, porque, pues, por supuesto, era abrir espacios en donde habían incursionado, valga la redundancia, sobre parámetros patriarcales única y exclusivamente los hombres. Entonces, es interesante y es importante porque vamos viendo cómo un elemento nos va dando más posibilidades de comprender una fotografía como esta que dice mucho. Y como buena fotografía documental y artística, habla por sí sola. Pasemos de diapositiva, por favor. Y vean, quise hacer esta presentación un poco ilustrativa con estas imágenes, porque creo que la historia también la podemos aprender a través de imágenes. Y a veces leemos mucho, pero cuando lo sintetizamos en imágenes, hacemos que quienes no son historiadores, pues no solo comprendan, sino también sientan esa emoción de viajar por las épocas pasadas, presentes y futuras a partir de imágenes como estas, que son muy sugestivas, muy sugerentes y que nos permiten incluso imaginar estos temas de los cuales estamos hoy hablando. Fíjense que ese cambio de siglos, de la colonia siglo XVI al siglo XVIII, a la independencia, que ya es el siglo XIX, dos imágenes, una pintura, la época colonial, una mujer con expresión total de su maternidad, los niños, ¿verdad? El ser mujer implicaba tener esas virtudes de la maternidad, de guiar, de formar a los hijos, de estar dentro del hogar, de permanecer, digamos, en espacios privados, exclusivos de las mujeres, sin no tener, digamos, una vida fuera de los espacios que estaban destinados tradicionalmente a las mujeres. Entonces, esos 300 años aproximados, insisto, de colonia, pues nos permiten pensar ese mundo de las mujeres en donde habían dos caminos muy marcados. El camino de el casarse y ser buena esposa, buena madre y buena hija, que se cimentan en esa trilogía que permeó incluso hasta la época presente, o bien el otro camino, que era el camino de buscar los cánones religiosos bajo esas tutorías religiosas. ¿Por qué? Porque se necesitaba de digamos, pues, del apadrinamiento o del resguardo de una mujer, y eso lo podía o propiciar un esposo o lo podía propiciar la jerarquía de la iglesia en su propio seno y universo, versus ese siglo XIX que se va
que va a absorber en el mundo entero esa visión de la revolución industrial, en donde las mujeres muchas veces emigran de ese campo del cual les he estado hablando para incorporarse a esto, que es lo que representa esta fotografía de abajo, de la parte inferior, y es la producción masiva involucrándose como trabajadoras en las fábricas industriales. Aquí vemos entonces que se están rompiendo la tradición del ser mujer y, ¿por qué no decirlo? Está cambiando también la esencia del ser mujer dentro de un concepto colonial que se identifica mucho en la historia universal con aquella época medieval. ¿Se recuerdan cuando estudiaron que en la historia el mundo había pasado por una época medieval en donde la iglesia dominaba en gran medida la política de los países, de los pueblos, de las naciones, y se asemeja mucho a esa forma colonial que se reproduce, valga la redundancia, en las colonias y que obviamente se reproduce en el caso de Guatemala. Y obviamente estamos viendo esas mujeres del siglo XIX, que insisto, son mujeres en donde ustedes ya las ven manipulando maquinaria, ya las ven cumpliendo jornadas de trabajo y entonces ya las vemos también en función de salir de su casa para involucrarse al mundo del trabajo, al mundo laboral y al mundo del salario. Esa es la modernidad que se hereda producto de esa revolución industrial. Pero hablemos de algunas cosas muy concretas, porque podemos decir, pero entonces, ¿por qué hablar de mujeres? ¿Por qué hablar de luchas? ¿Por qué hablar de movimientos? Porque justamente estas, digamos, nuevas formas económicas que va a conocer el mundo y las tradiciones, van a ser formas económicas en donde las mujeres se insertan con desventaja a los procesos productivos. Y digo desventaja porque las jornadas de trabajo para las mujeres eran jornadas de trabajo de 12 horas y hasta de 16 horas. Eran jornadas de trabajo que se establecían caprichosamente a merced de los dueños de las fábricas. Mientras las mujeres tenían jornadas más prolongadas, pues los hombres tenían jornadas menos prolongadas y con una diferenciación salarial. Y luego también la incorporación de niñas a los procesos de trabajo. Entonces, estas mujeres de estos siglos, incluso del siglo pasado, recién pasado, pues vamos a ver que se insertan con esas grandes desventajas y muchas de las luchas que hoy se llevan a cabo es por lograr esas igualdades, por lograr que en un mundo en donde se reconozca la capacidad intelectual, la capacidad de valores, la capacidad de ética, los principios, se dé un trato con dignidad, se haga todo lo posible porque el mundo sea cada vez más igualitario, más justo, en donde las jornadas de trabajo sean iguales, en donde las oportunidades de acceder a un trabajo de dirigencia o de administración o de jefaturas sea también en igualdad y se pueda competir en igualdad de condiciones, en donde los salarios sean de igualdad, en donde si las cargas de trabajo son las mismas, pues las mismas, digamos, diferencias y los mismos tratos deben de ser igualitarios para las mujeres, para los hombres y lograr de esa manera, pues heredar mundos, como decía yo, digo mundos en el sentido de culturas distintas, pero culturas de respeto, de paz y de igualdad. Por supuesto, primero tendríamos que lograr la equidad para lograr esa tan esperada igualdad. Entonces, vemos aquí insisto, dos estampas con dos cambios paradigmáticos enormes, enormes en la cultura del mundo. Pasamos a la próxima, por favor. Y regresando, después de hablar un poco de esa historia universal, vamos a regresar al caso de Guatemala y vamos a ver entonces cuándo se da el primer ingreso y egreso de esas primeras mujeres universitarias, que en esa época colonial, que en esa universidad colonial de corte medieval, de corte digamos, muy conventual, muy religioso, no era permitida la educación
para las mujeres. Entonces, se ha ido logrando en base a esas voces que se alzan, en base a esas luchas, en base a esas manifestaciones, en base a esas denuncias que se hacen para ir abriendo poco a poco los caminos y lograr lo que hemos estado platicando. Quiero decirles que para para estas diapositivas, en donde tengo muchos datos muy puntuales, datos de archivo, pues como profesional que soy, como mujer ética que soy, pues debo de darle también sus créditos a la compañera universitaria, mujer sancarlista, Patricia Borrayo, que es quien elaboró un libro fundamental para comprender cuál ha sido el acceso de las mujeres a la universidad, en este caso de San Carlos, pues era la universidad que existía, y en base a sus investigaciones, en base a libros que también han antecedido, pero fundamentalmente el de Patti, que es el que tiene los datos puntuales, producto de una exhaustiva investigación histórica y sociológica, pues es que ahora tenemos pues a disposición un libro fundamental, que es el libro Las primeras precursoras en la Academia Guatemalteca. Lo digo porque hay que, los créditos académicos y profesionales, pues son muy importantes para poder, pues también legitimar los discursos y las narrativas en términos históricos. Sin embargo, hablar de estas primeras mujeres universitarias, pues es necesario decir que eran mujeres de una élite, mujeres con una posición económica, con una posición social y pues obviamente con ciertos accesos y contactos políticos. Estamos hablando de esa Guatemala de finales del siglo XIX y principios del XX. Imagínense ustedes, 1897, cuando el presidente de Guatemala era José María Reina Barrios, el presidente que está en esta pintura, y podemos imaginarnos esa Guatemala del Paseo La Reforma, esa Guatemala que se desarrollaba en un casco urbano pues bastante limitado en relación a como lo conocemos ahora, esa Guatemala que se construía en base a gobiernos que hemos dicho los historiadores son los gobiernos liberales del país, que le apostaban a la producción del café, también a la economía del café, se vinculaban con las economías del mundo a partir principalmente de este producto y figuras presidenciales liberales que trataban de desligarse de las posturas de los llamados conservadores que planteaban que la Guatemala o añoraban a que Guatemala ya en el siglo XIX y XX retornara a ser como había sido durante el dominio de la política española durante el régimen colonial. Y por eso quiero dejarles esta inquietud, que cuando hablamos de que ustedes han escuchado canciones muy expresiones musicales muy populares, pero también muy estudiantiles, como la famosa chalana, por ejemplo, de la Universidad de San Carlos, lo traigo a colación porque es una expresión musical que hemos escuchado todos y que cuando la cantamos, escuchamos una estrofa, un párrafo que dice que la historia la han construido liberales y conservadores. Aquí tenemos un ejemplo de ello. La venden, dice la chalana, la venden tanto liberales como conservadores. Y en eso tenemos que estar muy en sintonía para comprender que la historia de Guatemala en ese siglo XIX y principios del XX, adentrado el siglo XX, pues ha sido una lucha entre esos grupos de liberales y conservadores. Aquí estamos hablando de unos presidentes liberales que hacen que la misma universidad y la educación se separe de las posturas, digamos, religiosas y sea la educación laica, gratuita y obligatoria. Presidentes significativos de esta época. Tenemos a José María Reina Barrios, a Justo Rufino Barrios, a Miguel García Granados, que estamos como los vemos en todas partes. Salimos a la Avenida La Reforma y nos recibe la escultura de Miguel García Granados. Caminamos la Reforma y vemos a Justo Rufino Barrios en muchas esculturas que adornan
esa avenida que se hizo a usanza también de las Ramblas de Barcelona y los bulevares más importantes de París en ese siglo, y fueron presidentes que veían como un modelo a seguir a los gobiernos y la cultura europea, pero fundamentalmente a la cultura francesa. ¿Por qué decirles todo esto? Porque todo esto nos sirve, insisto, para comprender que en 1897 estos presidentes dieron la opción por vez primera a crear una escuela anexa de comadronas que formaba parte de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de San Carlos. Y entonces, la necesidad de que las mujeres que se dedicaban a recibir niños, que eran esas comadronas que todavía existen en la Guatemala actual y que tienen papeles protagónicos en muchos pueblos, en muchos municipios, en muchas, digamos, comunidades en donde la figura de la comadrona se convierte incluso en una autoridad de conocimiento, pues estos gobiernos abren por vez primera la posibilidad de que estas mujeres se formen científicamente de acuerdo a los parámetros científicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en esta escuela anexa de comadronas. Y fíjense que las primeras graduadas, fíjense el año 1905, las primeras graduadas fueron 27 mujeres que se gradúan de comadronas. Si ustedes ven el listado de estas primeras graduadas, van a ver que los apellidos son apellidos de familias de mucho prestigio y que tenían un lugar o un espacio en la sociedad guatemalteca de esos años. Por eso es que es bien importante, y este es el primer referente que debe de situarse dentro de la historia de la misma universidad para conocer por qué unas comadronas y por qué en esos años. Y una de las respuestas es fundamental, y es porque el siglo XIX en todo el mundo fue un siglo que le apostaba al desarrollo científico, al desarrollo de las ciencias y sobre todo al desarrollo de las ciencias exactas, matemáticas, comprobables, a la medicina, a la farmacia, a los conocimientos químicos, a la misma biología. Eran ciencias que se necesitaban para poder impulsar incluso todo un proyecto liberal político en donde la medicina, por ejemplo, fuera parte de los conocimientos elementales de una sociedad, porque permitiría la salud colectiva de la Guatemala a la cual estamos haciendo referencia. Obviamente que en aquella época colonial también la medicina, el estudio de la legislación para mantener el orden en la convivencia humana, de los conglomerados, de los sectores sociales, pues también era necesario. Pero estas dos disciplinas eran fundamentales para el desarrollo de una sociedad que entraba a la modernidad a partir de ese concepto de Estado-nación, en donde se iba reconfigurando un movimiento de mujeres que iba desde ya marcando también caminos para irse posicionando. Y este ingreso a la universidad es uno de esos elementos claves y fundamentales. Si pasamos a la otra diapositiva, por favor. En esta siguiente diapositiva hay una fotografía, obviamente muy antigua, de los años 20 del siglo pasado, en donde quería nada más ilustrarles cuáles eran los requisitos de ingreso y de egreso para obtener el grado que era el grado de partera. Retomando otra vez muchos de los aportes de Patti Borrayo, pues se establecía, basados en documentos históricos, que la edad para ingresar a la universidad era entre 20 y 40 años, que las mujeres debían de presentar su certificado de tener las vacunas que eran importantes para garantizar su salud, demostrar una nota
en donde se hacía constar su buena conducta. Y en esto de buena conducta, imagínense ustedes la buena conducta de hace un siglo atrás. ¿Cuáles eran esos requerimientos de buena conducta para entrar a la universidad? Y las autoridades confirmaban en un informe la vida y las costumbres de las mujeres que iban a entrar a la universidad, que por supuesto tendrían que ser probas y si cumplían con esos requisitos, podían ser parte entonces de la comunidad universitaria en esta especialidad. Fíjense qué interesante, porque si bien es cierto, ya había mujeres que se habían insertado en la vida educativa con escuelas como esta, que eran las escuelas prácticas de oficios prácticos implementadas por uno de los presidentes que duró más años en el poder, que fue Manuel Estrada Cabrera, 1898 hasta los años 20, podemos ver que entonces habría los espacios, un presidente liberal como Manuel Estrada Cabrera, pero para que las mujeres ingresaran a oficios prácticos, ¿verdad? Porque los oficios prácticos eran propios de esas mujeres y se necesitaban en esa Guatemala que empezaba a tener una cierta influencia de ese despegue industrial que había experimentado, sobre todo el mundo europeo. Vean, es que leer estos requisitos pues nos hace pensar en esa Guatemala, en esos presidentes, en esa universidad y en esas mujeres que vivieron 100 años atrás, que querían entrar a la universidad, que muchas de ellas entraron, pero siempre eran esas mujeres de élite. Si pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver que obviamente se estaban dando también las desigualdades. Y cuando hablo de estas desigualdades era porque se consideraba que las mujeres que, como vimos en la fotografía, subían a una bicicleta, querían tener acceso a la educación, esa actitud era catalogada como una actitud de desafío y de desobediencia. Eran mujeres catalogadas como mujeres desobedientes porque estaban en contra de los parámetros establecidos en esas décadas de principios del siglo pasado. Y fíjense que la inscripción de estas mujeres tenían que llevar también una anuencia del presidente y de las autoridades universitarias. Entonces ahí vemos también una desigualdad porque a los hombres no se les pedía esa anuencia del presidente del país ni de las autoridades universitarias. Las mujeres al graduarse no podían hacer uso de la toga, no tenían derechos ciudadanos, por lo tanto no podían ejercer el voto y se enfrentaban a una desconfianza porque en los lugares en donde se iban a desempeñar con sus nuevos conocimientos o como mujeres profesionales, pues había una desconfianza en pensar si realmente podían desempeñarse, si realmente tenían el conocimiento, es decir, una serie de desconfianzas para poder ejercer. Sin embargo, estas mujeres, además de ingresar a la universidad, pues también hacen, digamos, gestiones a través de pronunciamientos con periódicos propios que se editaban y que muchas de ellas tuvieron la iniciativa de generar periódicos en donde escribían mujeres. Muchas veces mujeres escribían con seudónimos en periódicos ampliamente conocidos, pero también surgieron periódicos solo de mujeres en donde la sensibilidad, la forma de ver el mundo, la forma de estar en el mundo, la mirada de una mujer, la capacidad de ver otras, digamos, desde otras ópticas, la misma perspectiva, pues es una parte enriquecedora de la experiencia humana. Entonces, esa sensibilidad, ese ser mujer, esa capacidad también de ejercer profesiones desde particularidades de las propias características del ser mujer, pues es una de las potencialidades más grandes que se han ido construyendo y se han ido valorando en función de esas aperturas que se van dando. Si pasamos la otra diapositiva.
por favor. Y este es el presidente del cual les hablaba, Manuel Estrada Cabrera. Hablarles de él en 2 minutos es importante porque es una de las dictaduras más grandes que tuvo el país, mucho más represivas. Recuérdense que está Manuel Estrada Cabrera y después está la dictadura de Jorge Ubico, pero en el caso de don Manuel Estrada Cabrera, él era abogado, graduado en la universidad, y él se decía a sí mismo ser el protector de la juventud estudiosa. Y estando él en la presidencia, se va a graduar la primera mujer universitaria, luego de que han salido las comadronas. Lo hablamos en 1905, vamos a ver ahora cuándo es el año en que se gradúa la primera mujer, digamos, en una ciencia muy científica, y es en el periodo de esta figura presidencial en donde coloqué también esta fotografía para quienes han salido, han visto que hay un edificio similar en Quetzaltenango y habían edificios similares en todos los departamentos de Guatemala, y que eran los templos de Minerva. Esta fotografía de este templo de Minerva, que incluso había uno aquí en la ciudad, pues eran alusivos y eran creados y eran construidos en función de este presidente. Este presidente que decía que amaba a las juventudes estudiosas y promovía la ciencia, mandaba construir estos edificios, que eran edificios alegóricos a su administración, y en donde él llevaba a cabo festividades en función de promover a la ciencia. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver a la primera graduada. Y la primera graduada es Olimpia Altuve, 1919. La primera mujer que sale graduada de una carrera como profesional de farmacia. Olimpia Altuve se gradúa en la Universidad de San Carlos, en la sede que en ese momento está en Quetzaltenango. Es la primera mujer graduada ahí e insisto, ¿por qué darle tanta importancia? Porque fue una mujer que, a pesar de que tenía una posición social, económica y espacios políticos, también hizo una lucha propia por llegar a la universidad y por graduarse. Hay un discurso que el presidente de la República le dedica justamente en el acto de su graduación. Y entonces se empieza a abrir con antecedentes de que ya están las primeras mujeres graduadas, y por lo tanto empieza a hacerse, digamos, más amplio el espectro para que mujeres, aún de clase social privilegiada, tengan el acceso al conocimiento, porque tener acceso al conocimiento es también, en otras palabras, tener acceso a la libertad, tener acceso al conocer para transformar y al ser libres, ¿verdad? Pasemos a la siguiente diapositiva. Y voy a ir un poquito acelerando por el respeto al tiempo de cada uno de ustedes. Tenemos su tesis, miren, una tesis, ahí está, es lo que nos comprueba que fue la primera graduada con su tesis de graduación, con su trabajo de graduación, y como ustedes pueden constatar, pues se graduó efectivamente de licenciada en farmacia, imagínense, en 1919, pues hace poco celebramos los 100 años de esta primera graduada, que es decir, 100 años de apertura para las mujeres en la universidad. Pasamos la próxima, por favor. Aquí está una fotografía que se publicó en un periódico de la época de su examen de graduación, ¿verdad? Los solemnes actos de clausura del año electivo en la Universidad Nacional. Recuérdense que ese presidente Estrada Cabrera le pone sus apellidos, le coloca sus apellidos a la universidad, y no se llama Universidad Nacional ni Universidad de San Carlos, sino la Universidad Nacional Estrada Cabrera. Él la hace llamar así, imprimiéndole a todo lo que pueda su sello para quedar, digamos, en la memoria colectiva o en la memoria política colectiva del país, como cualquier figura dictatorial, como cualquier figura, digamos, arbitraria, como cualquier figura que se impone ante los demás, pues él también le pone
esporádicamente ese nombre a la universidad. Pasamos la siguiente, por favor. Y tenemos también que ya en la Universidad Nacional, que es la universidad estatal, la Universidad de San Carlos, que también recibió este nombre, esta connotación en 1922, empiezan a surgir ya otras mujeres graduadas. Si pudiéramos pasar, siguiente. Y vamos a ver cómo se fueron rompiendo esos paradigmas con, por ejemplo, Luz Castillo Díaz Ordaz, que se gradúa de abogada y notaria en Centroamérica, la primera graduada, en el año de 1927. María Isabel Escobar se gradúa en Ciencias Médicas 1942. Graciela Cuán Valenzuela, ya de abogada, 1943. Una se gradúa en Quetzaltenango, la otra ya acá en la ciudad, y por eso estos años nos dicen mucho. Fíjense a doña Francisca Hernández Hall, de ingeniera en 1947. Si tomamos de referencia los años que están proyectados en pantalla, 1927, quien antecedió 1919, los 40, miren, 42, 43, 47, vamos a ver que el mundo se está recomponiendo, que hay un hecho fundamental que está abriendo los paradigmas universitarios a las mujeres y que fue justamente aquel hecho histórico que conocemos como la Reforma de Córdoba, que se da en 1918 y se llama de Córdoba porque se da en la Universidad de Córdoba, Argentina, en donde esos paradigmas van abriendo cada vez más los espacios para que las mujeres accedan a las aulas universitarias. Pasamos a la siguiente, por favor. Y vamos a ver que llegamos al periodo revolucionario. Y vean, apreciados doctores y doctoras, cuando hablamos de la Revolución de Octubre, para que estemos, digamos, con un lenguaje en sintonía, sí tenemos que tener la certeza que estamos hablando de una revolución. La que se dio anteriormente, que algunos libros dicen la revolución liberal, esa no fue una revolución liberal, fue una reforma liberal. Pero algunos libros todavía siguen llamándola revolución liberal. En octubre de 1944, esa sí fue una revolución, porque se cambiaron las estructuras del país, se modificaron raíces profundas, no fueron modificaciones superficiales de reforma, sino fueron sustanciales, estructurales. Por lo tanto, la Revolución de Octubre sí dio esos cambios y por lo tanto una apertura y una dignificación para las mujeres. Fíjense que algunas veces los historiadores y las historiadoras hablamos de la revolución y como yo lo hice hoy, coloqué esta fotografía, dos fotografías históricas, ¿verdad? Reales, una en donde las mujeres son parte de ese movimiento que derrocó la dictadura de Jorge Ubico para abrir el espacio democrático, y luego esta otra fotografía en donde aparece Arbenz Guzmán con Juan José Arévalo y los colocamos como los dos presidentes de la revolución, olvidándonos un poco, o quizás no olvidándonos, pero es necesario tenerlo en nuestro conocimiento de cultura general, que los gobiernos de la revolución fueron tres. La Junta Revolucionaria de Gobierno, que fue la que dio el espacio para hacer las votaciones democráticas, el gobierno del doctor Juan José Arévalo, humanista, pedagogo, pensador, filósofo, estadista, buen político, y el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, que también fue una figura muy importante de esas figuras del ejército con ideas progresistas, con ideas democráticas, con una vida también, con una biografía sumamente interesante, ¿verdad? En donde van a dar los cimientos de un periodo histórico en donde se va a dignificar a las mujeres y se les va a dar su lugar como promotoras, como hacedoras de la historia real y viva del país. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver que fíjense qué interesante que esa revolución
que abrió las artes, la cultura, la educación, fundó en la universidad una facultad muy importante, que era la Facultad de Humanidades, que pretendía ser el corazón, el sentimiento y la razón de todo un mundo universitario, de toda una academia, que fuera el corazón de un proyecto político, educativo y cultural. Pues vamos a encontrar que producto de esas aperturas, pues tenemos a la primera mujer graduada de la Facultad de Odontología, que fue la doctora Carmen María Martínez. Imagínense, el año nos lo dice todo, 1953. Según los registros, archivos históricos universitarios, la primera mujer graduada en el 53, pues sin duda alguna fue la heredera de esa gran apertura que va a dar el proceso revolucionario y que lo quise compartir con ustedes porque sé que nos toca las vibras, que les toca las vibras a ustedes y a mí, porque como mujeres académicas, como mujeres científicas, que salimos todos los días a trabajar, que hacemos lo posible porque nuestras ciencias, porque nuestros conocimientos, al revertirlos ustedes en los pacientes que atienden, con esa profesión tan humana que llevan a cabo con su ejercicio profesional, pues sin duda alguna, conocer estos datos históricos, pues también nos dan la posibilidad de poder encontrarnos en ese pasado para comprendernos en este presente y para prevenir ese futuro desde esa sensibilidad de ser mujeres graduadas, de ser mujeres profesionales y, por qué no decirlo, de ser mujeres en un país como el nuestro, con muchos privilegios por haber tenido acceso a los estudios de la enseñanza superior. Y bueno, ahí hay otra fotografía histórica, Asociación de Estudiantes Universitarios, y va siendo portada por hombres, pero también por mujeres que van encabezando esa gran apertura que da la democracia. Pasamos la otra diapositiva, por favor. Y bueno, para no abusar de su tiempo, pero con el objetivo de dejar semillas de conocimientos, quizás alternativos, quizás como lo he dicho, con cultura general, quizás con esos bagajes que nos permiten abrir el conocimiento, encontrarnos, sentirnos cada vez más comprometidas con los cambios que una sociedad debe de llevar, sentirnos identificadas con todas las mujeres que no han tenido acceso a la educación superior ni a la educación siquiera en un país como el nuestro, pero también identificadas con ese trabajo que implica una sensibilidad social, una gran conciencia. Yo diría, hoy más que nunca seguimos y seguimos en esa lucha constante de respeto, de solidaridad, abriendo espacios para lograr primero una equidad que nos lleve a una igualdad y a una justicia social, a una forma de ser mujer plena. Y cuando digo plena es una forma humana de sentirnos y hacer cambios sustanciales para que el mundo entero, pueda propiciar nuevas expectativas y mayor igualdad a todas aquellas niñas que aún no han nacido, pero que en un futuro de mediano, corto y largo plazo van a estar en esta misma experiencia de vivencia humana, encuentren un escenario cada vez más abierto, con posibilidades, encuentren también más esperanzas en que en ese mundo en el cual van a vivir, a coexistir, a existir y a desarrollarse, sea realmente un mundo que les dé más posibilidades de alcanzar eso que humanamente hemos dicho, ser seres humanos. Quiero también decirles que hoy me uno a todas esas muestras que se dieron con la marcha de hoy de solidaridad con las compañeras, sobre todo que han sido criminalizadas en estos últimos días, mujeres valientes, mujeres, muchas de ellas sancarlistas y no sancarlistas también, compañeras y compañeros, porque esa solidaridad que nos permite unirnos para poder llevar a cabo
y vencer esos obstáculos que no nos permiten desarrollarnos como tal y como sociedad, pues deben de desaparecer en un país como el nuestro, porque con las luchas que se llevan a cabo, con esas luchas de mujeres universitarias, de mujeres no universitarias, pero con esos embates y con esas represalias o con esas represiones que se toman criminalizando procesos, criminalizando a mujeres se han atrevido a hacer denuncias, con mujeres que son líderes, con mujeres que han abanderado procesos que nos competen o que nos involucran a todos y todas, creo yo que nos dan una cátedra de ejemplo. Pero ustedes, compañeras, que ustedes que están todos los días también en el ejercicio de la profesión, estoy plenamente segura y convencida que después de estas pequeñas reflexiones quedaremos más satisfechas del trabajo que hacemos desde nuestros propios espacios, pero siempre con esa conciencia de que ser mujeres universitarias y académicas nos dan una responsabilidad y un compromiso social que también lo llevamos a cabo con satisfacción, con placer y sobre todo con honorabilidad. Así que muchísimas gracias. Reitero mi profundo agradecimiento a la licenciada Carmen Lorena Ordóñez, a la junta directiva y por supuesto también con esa sensibilidad, con ese afecto, con ese cariño y quizás alguien diga con esa gran subjetividad, pues de todo corazón, un abrazo a todos y a todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Artemis, por darnos esta conferencia tan interesante, tan importante de conocer la historia de la mujer dentro del ámbito académico, dentro de la universidad, ¿verdad? Y que realmente ha marcado la vida académica de las mujeres que hemos logrado pues, participar en esos ámbitos y graduarnos de la universidad de las diferentes universidades y específicamente de la San Carlos, que fue donde inició todo esto, ¿verdad? Muchísimas gracias por estas palabras tan importantes. No conocía realmente y creo que varios de los que estamos aquí presentes no conocíamos esta historia, que es importante conocerla y, y estoy muy agradecida por que siempre tú estás presta y dispuesta a darnos tus conocimientos desinteresadamente y de esta forma tan didáctica. Gracias. Gracias. Lucky Chinchilla tiene la mano levantada. ¿Quieres hablar? Sí, muchísimas gracias. Voy a ver si no se me apaga la camarita aquí. Pues muchas gracias. Yo quisiera también, en nombre de las Yo creo que no sé si me escuchan, perdón. Ahorita sí. no sé si me escucha. Ok, pues Artemis, quisiera darte muchísimas gracias en nombre de las profesionales del gremio ontológico por este tiempo que has dedicado para compartirnos esta riqueza histórica que de alguna manera nos sitúa en una realidad que igualmente a veces pareciera que en algunos de sus momentos no escapa mucho o no se diferencia mucho de lo que está pasando actualmente, ¿verdad? O sea, tal vez no en todos los sentidos, pero sí por lo menos en esta situación en la que en un momento dado se pone como en duda ese aporte de las mujeres. Tú hablabas bien ahorita de esta parte de la criminalización que hemos estado padeciendo, académicas, administrativas, estudiantes, lo cual lastima profundamente nuestra academia y profundamente el avance que pudiéramos tener como universidad. Y definitivamente también ¿por qué no decirlo, verdad? Porque tiene una repercusión también sobre lo que son las generaciones que van a conformar el colegio estomatológico futuro, ¿verdad? Y que las conformamos hoy por hoy. Sí, digamos, tal vez solo como compartir un poquito en relación a lo que tú hablabas de la primera
mujer que se gradúa, Olimpia Altuve. Tal vez solo yo cuando tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación, pues también pude incursionar en esta temática y lamentablemente cuando ella se gradúa, tú bien lo decías, ¿verdad? El presidente le da un... La sacó el internet, creo que no tiene buena señal, Lucky. Pero mientras tanto, quiero leerte algunos mensajes que están en el... Ahí está. Perdón, Lo- solo termino la idea rapidito. Perdón, que tú hablabas de que el mensaje de que lea al presidente es un lenguaje, es un mensaje extenso y dedicado a ella, pero también cuando termina el mensaje, también le hace saber que no le va a imponer el bonete porque ella no es sujeta de derechos civiles y sociales. Lamentablemente, esto ocurre hasta 49 años después, cuando después de una brillante carrera y una gran representación de la mujer, incluso a nivel diplomático, ella logra que se le imponga este bonete y se instituye por esa razón el 23 de noviembre, el Día de la Mujer Universitaria, ¿verdad? Solo quería compartir esto porque es un logro que realmente marca para nosotras, las mujeres universitarias de hoy y del futuro, una puerta de entrada a la vida académica con todas las de ley. Ahora tal vez lo vemos como muy común, esa imposición del bonete, pero fue también parte de una lucha y de una eh, esperanza por alcanzar esos derechos a nivel académico. Pues no me queda más que agradecerte por tu disertación, mandarte mi abrazo especialmente en este día y gracias porque nos has representado en muchas oportunidades y en muchos escenarios con una solvencia admirable. Mi abrazo para ti y gracias a Carmen Lorena por esta invitación y al Colegio Estomatológico. Buenas noches a todos. Gracias, Luqui, muy fina. Tú también has hecho mucho trabajo y mi admiración, respeto y aprecio. Gracias, oíste. Muchas gracias, Lucky, por también Gracias, porque nos Artemio. dio esos datos también importantes, ¿verdad? Del 23 de noviembre, que es que se celebra el día de la primera mujer graduada, ¿verdad? Ya puesta el bonete, lo que estaba contando Lucky. El link de Ajá. No, asistencia no, está puesto se en... se le impone, Sí, gracias. Lucky. No solo contarte que sí se le impone el bonete a ella, pero se instituye el Día de la Mujer Universitaria en esa misma fecha, 23 de noviembre. Ah, muy bien. Sí, sí. Gracias. Muchísimas gracias. El link de asistencia para quienes deseen diploma de asistencia ya está puesto en el chat. Y también en el chat tenemos algunas felicitaciones, Artemis, como dice la doctora Claudia Nil, que muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. La doctora María Eugenia Castillo dice un placer para el espíritu y el intelecto escucharla, respetable doctora Artemis. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, nuevamente, pues en nombre de la Junta Directiva del Colegio Estomatológica, no, aquí está el doctor Guillermo Barreda, tiene levantada la mano, Guillermo. Sí, no sé si se me oye ahí, Carmen. Sí, ¿verdad? Sí, 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 te escucho. Hola, Artemis. Hola, Guillermo, qué gusto. Pues mira, ahí yo estuve escuchando pues la plática muy bonita y todos los datos históricos, ¿verdad? Que son tan importantes. Y fíjate que ahorita que estuviste mencionando nombres y todo, pues, ¿cómo se llama? Yo te voy a hacer llegar a tu teléfono, te mandé una foto de Carmen Martínez de Mendizábal. Y yo le acabo de comentar a Carmen en una actividad que tuvo el Colegio Estomatológico que si bien ella en 1953 se gradúa como odontóloga de San Carlos, la primera odontóloga de San Carlos, la primera odontóloga guatemalteca que junto con el doctor Milian, que está en la plática, estuvimos revisando muchas veces datos, la primera odontóloga guatemalteca se gradúa en la Universidad Nacional de Salvador. Y te voy a hacer llegar unos recortes. La verdad no tengo toda la historia completa, pero dentro de lo que se lee en esos recortes, ella se gradúa como en 1923, después de Olimpia Altuve, en El Salvador, pero ella me imagino que aquí en Guatemala encontró algún tipo de resistencia porque en lo que se lee, como que le hicieron un poquito difícil la situación y ella tiene que irse a El Salvador a estudiar odontología
cuando se gradúa, el presidente salvadoreño está en su graduación y como que hubo un tema donde la mujer se encontró con obstáculos, ¿verdad? O sea, ella como mujer se encontró con obstáculos y que se tuvo que ir a El Salvador. Eso es lo que deja ver lo que se lee, ¿verdad? Habría que profundizar un poquito más, pero te lo quería contar porque el hecho de que Olimpia Altuve se gradúa y que comienza a abrir puertas, pues probablemente las puertas se fueron abriendo de alguna manera lenta, ¿verdad? O el camino no fue tan fácil, ¿verdad? Entonces, solo para contártelo y hace poco también, con Lucy, que es la gerente administrativa del colegio, estuvimos buscando la dirección de Carmen Martínez de Mendizábal y eso lo hicimos porque ella, a mí, no sé, me entró cierta curiosidad y ella tenía su clínica cerca de la 12 Avenida, a una cuadra del Callejón del Judío, ahí en la zona 1, y yo me recordaba muy a lo lejos, ¿verdad? Que a mí me llevaban a una clínica que estaba cerca de la casa de mi mamá y casualmente era ella, ¿verdad? Yo no tengo la memoria de Carmen Martínez de Mendizábal, me acuerdo a lo lejos del consultorio, pero todo este asunto de la historia, pues a mí me fascina escucharlo, ¿verdad? Y hoy que estuviste abordando tantas cosas y en este Día de la Mujer, ¿verdad? Que es tan importante, pues te digo que a mí me fascinó tu plática, ¿verdad? Solo eso, Carmen. Un abrazote. Muchas gracias, Guillermo. Mira, de verdad que escuchando los comentarios y las palabras tuyas de Lucky, pues de verdad que creo que todos tenemos como también una beta como de historiadores que nos invita a pensar lo que decían ambos, ¿verdad? Estar indagando en otras fuentes y esa inquietud siempre por conocer más. Y solo déjenme darles un datito, y es que justo la herencia del siglo XIX hace que la universidad liberal tenga, digamos, un enfoque hacia las ciencias médicas, la farmacia, y, digamos, no hay, digamos, una intencionalidad de poder promover los estudios humanísticos y las ciencias sociales. Eso es bien, bien importante, porque sin duda alguna el siglo XIX, que marca un péndulo entre el conocimiento científico y la subjetividad, se va a decantar sobre los conocimientos objetivos. Y eso precisamente le va a dar un carácter liberal a la universidad cuando vemos la universidad que se, digamos, que se atomiza en las distintas ciencias e incluso sus mismos edificios. Tenemos el Paraninfo cerca del Hospital San Juan de Dios, tenemos farmacia allá por el San Sebastián, es decir, esa atomización del conocimiento es propio de la Universidad Liberal, que hay que reconocerle que impulsa este tipo de ciencias. Y entonces las mujeres científicas empiezan a tener un rol protagónico, empiezan a aportar con digamos, nuevos conocimientos, y la universidad, vista desde esa perspectiva, estamos dejando de percibirla como una institución educativa, cultural, académica y científica, en donde la historia tradicional ha hecho de que la historia de la universitaria sea, digamos, un recorrido por nombres de autoridades. Lo que estamos haciendo, ustedes y yo en este momento, es una reflexión de una historia desde el pensamiento crítico, basada en fuentes, pero también en esa búsqueda incesante de más interpretación. Una historia universitaria de las mujeres que no solo se quede con esa descripción de nombres que suceden con años en las rectorías, en las decanaturas, en las direcciones, sino una historia que explica, una historia que analiza, una historia que sintetiza y una historia que propone. Porque con lo que ustedes han dicho, tanto Guillermo, los comentarios de las compañeras también, egresadas de otras universidades que merecen todo nuestro respeto y que también es muy importante conocer las historias de cada universidad en el país, pues eso es lo que hace lo que estamos haciendo todos. Y no dejo de decirles, y también a Lucky, que el trabajo que ustedes han hecho y han realizado desde la facultad, que es una facultad con la que, miren, yo me identifico plenamente y me siento, ¿no? Es como sentirse uno también parte de la universidad, pero en la facultad especialmente, no sé, pero hay un eco producto de que incluso el mismo colegio esta tarde
estemos conversando de un tema que va más allá de la ciencia que profesamos o que tiene que ver, pero va más, digamos, más allá porque nos abre el horizonte de otros conocimientos, pues obviamente es una facultad que pues se llevan al corazón, se aplaude y que hace un gran esfuerzo junto a su colegio por acrecentar los conocimientos también de los conocimientos generales de esa cultura que creo yo que nos da pues más aristas para comprender nuestra propia realidad. Así que muchísimas gracias, de veras. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Pues entonces, en agradecimiento a esta conferencia que nos has dictado hoy, te tenemos un reconocimiento por parte del Colegio Estomatológico y que lo vamos a proyectar para podértelo entregar y te lo voy a entregar personalmente. Te voy a buscar por allá por la universidad. Entonces, aquí está el reconocimiento y dice que el Colegio Estomatológico de Guatemala te otorga el presente diploma de reconocimiento a doctora Artemis Torres Valenzuela, disertante de la conferencia con el tema Historia de las mujeres en la Academia de la Educación Superior en Guatemala, otorgando 4 créditos académicos. Guatemala, 8 de marzo de 2024, y firman el doctor Estuardo Solís García, presidente del Colegio Estomatológico de Guatemala, y el doctor Juan Fernando Guerrero Herrera, secretario del Colegio Estomatológico de Guatemala. Junta directiva 2023-2025. Nuevamente, muchísimas gracias, Artemis, y nos ponemos de acuerdo para entregártelo de manera física y darte un abrazo. Muchas Y a gracias. todos los participantes, muchísimas gracias por estar. Es a ustedes a quienes se deben estas conferencias que vamos a estar teniendo. Si quieren volver a ver la plática, está en el Facebook del Colegio Estomatológico de Guatemala, y quienes tengan agenda, va a estar en el código QR del mes de marzo. Entonces, un abrazo, que tengan feliz noche, feliz fin de semana, que descansen y que Dios me los bendiga. Abrazos a todos. Gracias. Abrazos a todos.